Hola a todos. Vamos a estar también haciendo en directo esta presentación, esta conferencia. Así que vamos a saludar también tanto a todos los que estáis aquí, les damos las gracias por haber venido, por asistir, como a todos los que ya nos estáis siguiendo en directo a través de los canales que tenemos, ¿no? A través de YouTube, a través de Livestream, a través de todos los canales. Gracias, yo creo que es un momento particularmente interesante en el que pasan muchas cosas, ¿no? Hoy no solo en España, sino a nivel internacional, ¿no? Hoy que se haya un acuerdo sobre el Brexit, hace nada que si teníamos el tema del primer acuerdo en la guerra comercial, o sea, están pasando muchas cosas en el mundo, ¿no? Y cosas muy decisivas y muy importantes, por lo cual, sin duda, la fecha es ideal. Me gustaría también presentarme antes, para un poco, que está aquí presentando a Juan. Yo soy Vicente Baró, soy director de contenidos y comunicación en Finet.com, que es una red de inversores. Si no conocéis, os invito a conocerla, donde se comparten conocimientos y donde se puede seguir también a los inversores y gestores. Como decía, este momento es particularmente interesante. Yo, el año pasado también me invitó Juan a esta parte inicial y estaba el mercado en una fase pues, casi cerca de máximos. Yo creo que fue también por estas fechas, 8 o 9 de octubre, si no me equivoco, 9 de octubre creo. Y justo tuvimos un trimestre durísimo en el mercado, ¿no? Un trimestre con caídas muy fuertes, puso a prueba los nervios de los inversores y ha sido un año complicado, ¿no? Yo llevo como 15 años asistiendo a conferencias de gestión de inversores, donde los inversores profesionales, donde los gestores explican su visión, cómo gestionan los productos, en qué situación se encuentran, cómo está yendo rentabilidades. Y podría decir sin ninguna duda, que las más interesantes han sido aquellas en las que había retos importantes, en las que el año no había sido tan bueno, en las que tanto en rentabilidad como en patrimonio, en las que porque ahí es donde de verdad se ve, de verdad los valores, ¿no? Ahí es donde se diferencia de verdad el gestor, el inversor, pues que tiene un compromiso, que tiene una firme convicción de su modelo, del que no. Y podría recordar, 2008, 2011, 2012, con gestores muy importantes. Así que en este momento, precisamente, es donde creo que a los que estáis aquí habéis acertado totalmente el venir, como a los que nos estáis siguiendo online. No os despeguéis, porque creo que es un momento especialmente interesante para escuchar a Juan y su visión de cómo está ahora, cómo está la cartera, en el contexto en el que nos encontramos, la composición que tiene ahora mismo de valores, y precisamente eso. En este momento yo creo que cuando no es tan sencillo, no es tan fácil, se valora todavía más esta transparencia, estas explicaciones y responder a las preguntas que nos lleguen. Tanto los que estáis aquí, como todos los que nos estáis viendo online, os animamos a través de cualquier canal a plantear vuestras preguntas para Juan, a través de YouTube, del chat de YouTube, a través de Livestream, a través de Finet, a través de Twitter, lo que queráis. Dar vuestras preguntas y al final las iremos agrupando y las iremos presentando. Así que, Juan, nada más, enhorabuena, porque este año he cumplido 5 años que inició el proyecto y sin duda es todo muy importante. Así que, muchas gracias, Vicente. Buenas tardes a todos los que habéis venido hasta aquí un año más y a los que nos seguís a través de Internet, bien sea en nuestra web o en las redes financieras de Rankia y Finet. Esto es lo que ha hecho la renta variable del fondo, las acciones en cartera, en el último año. Han bajado un 12,5% hasta septiembre de este año, hasta septiembre de 2019. ¿Cuántos de vosotros pensáis que han ido mal? Lejos de ir mal, han seguido creciendo paulatinamente sus ventas. Las empresas en cartera cada vez venden más y en media han aumentado sus ventas un 13,4%. Es decir, a pesar de la bajada de la cotización, los modelos de negocio siguen funcionando, van bien, cada vez tienen más clientes y cada vez las empresas tienen una mayor cuota de mercado. Esta divergencia es algo que ha ocurrido este año y que no se va a mantener indefinidamente. Voy a explicar
exactamente por qué ha ocurrido. Ese es el objetivo de esta conferencia, explicar por qué han caído las cotizaciones a pesar de que las empresas venden cada vez más y sus negocios van bien. Pero antes voy a recordar brevemente cuáles son nuestras señas de identidad, esos aspectos que no cambian año a año y que nos definen como inversores. El primero de ellos es que me comprometí ante notario desde inicio a invertir más del 50% de mi patrimonio en el fondo, a no invertir en otras empresas con ánimo de lucro, ni en otros fondos, esto es para conseguir alinear los intereses, que no tenga conflicto de interés y para que tenga la cabeza puesta en las inversiones del fondo y no en otras. Y en tercer lugar, me comprometí a avisar a los partícipes en el caso de querer modificar mi compromiso. Es decir, ocurra lo que ocurra, un Brexit, una ruptura del euro, una guerra, nunca seré el primero en salir. Y eso es algo que los inversores deberían tener en cuenta. Y ese es el objetivo de mi triple compromiso. Este año sé que las cosas no han ido especialmente bien. Ha sido difícil para vosotros, sabed por esto mismo que también ha sido difícil para mí. El segundo de los aspectos diferenciales es que se trata de un único fondo. Es decir, no invierto en una cosa y la contraria en otros fondos, de manera que siempre tengo un fondo que mostrar con buena rentabilidad reciente. No, nosotros tenemos un único fondo y nos comprometemos al máximo con él. Y en tercer lugar, las bajas comisiones. Hacemos el mayor esfuerzo en ofrecer unas comisiones lo más bajas posibles, porque queremos que la rentabilidad para el partícipe sea la mayor. Hay que tener en cuenta que un 1% menos de comisión a 30 años significa más de un 50% de patrimonio adicional en el fondo. También señas de identidad es nuestro compromiso con la Fundación Aladina en su lucha contra el cáncer infantil. Realizamos una donación mensual y esta donación puede aumentar en 50 euros en el caso de nuevos inversores que vengan recomendados por inversores antiguos. Tampoco cambian nuestros criterios de inversión desde inicio, siguen siendo los tres mismos y todas las inversiones en cartera los cumplen. El primero es el compromiso de la dirección con los accionistas, es decir, que los directivos de las empresas tengan los intereses alineados con el capital, con los dueños del capital. El segundo, que exista un excelente modelo de negocio, es decir, que haya al menos una ventaja competitiva sostenible en el tiempo que nos permita esperar que los resultados van a mantenerse o subir en el futuro. Y en tercer lugar, que el precio sea razonable. Invertimos lo más barato que podemos, pero la calidad tiene un precio. Y para nosotros calidad son exactamente esos dos primeros requisitos. De todo ello, realizamos un seguimiento continuado. Y como veréis, hablaré de una inversión que hemos vendido porque ha dejado de cumplir estos requisitos. Perdón. Recordando la divergencia anterior de cómo va la cotización y las empresas, pues bueno, aquí tenéis los resultados de este año, en el cual se ven que no han sido buenos. En el último año ha sido el primero en el que el Eurostock con dividendo ha superado al fondo. No obstante, la rentabilidad acumulada está en el 16,5% y anualizada en el 3%, por encima todavía de la inflación. Pero bueno, no es suficiente para nosotros. Vamos a ver por qué esta divergencia, por qué esta caída de las cotizaciones del último año. Y han caído porque los factores macroeconómicos han tenido un peso mucho mayor que otros años en el mercado. ¿Por qué los habrán tenido mayor? Porque han sido más relevantes. El primero de ellos es la guerra comercial entre Estados Unidos y China, pero también el miedo a implantar más aranceles en otras zonas geográficas. Esto ha generado mucha incertidumbre en el mercado y ha movido mucho las cotizaciones de los activos. El segundo, el Brexit. Este año es especialmente importante porque se han producido dos fechas límite para la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Una, el 29 de marzo, en la cual no salió,
y otra es a final de este mes. Eso genera una incertidumbre muy elevada en las empresas a muy corto plazo, porque incertidumbres a largo siempre hay. Y como consecuencia de lo anterior, los bancos centrales han dado un giro de 180 grados a sus políticas monetarias. La Reserva Federal hace 10 meses, en diciembre de 2008, subía tipos de interés y anunciaba más subidas para este año. El Banco Central Europeo finalizaba ese mismo mes, finalizaba su programa de compra de activos y anunciaba subidas previsiblemente para después del verano, para ahora mismo. Y en lugar de eso han postergado las subidas de tipos, han bajado la facilidad de depósitos y han anunciado nuevas inyecciones, nuevas compras de activos. En este punto voy a hablaros de cuál es mi expectativa respecto a la situación, a la coyuntura económica. Muchos de los que habéis venido hasta aquí y algunos y varios de los que nos estaréis escuchando querréis saber cuál es mi opinión de la recesión / crisis que podamos enfrentarnos en el futuro o no. Solo voy a dejar unas líneas, después el resto lo dejamos para las preguntas. Destaco que esta situación actual no viene provocada por unos desequilibrios económicos o financieros, no hay una burbuja financiera, tampoco unos grandes desequilibrios económicos que requieran un largo proceso de ajuste y doloroso para salir de ellos, ¿vale? Esta crisis es diferente, es una crisis política internacional y solamente llegando a acuerdos los políticos a nivel internacional es como se arregla. La política monetaria y la política fiscal pueden ayudar parcialmente, pero no resuelven el problema en ningún caso. En España tenemos la ventaja de que en la crisis anterior teníamos el problema de que era más grave para nosotros por el alto déficit por cuenta corriente que acumulábamos, por la burbuja inmobiliaria, el gran peso de los bancos, por haber perdido competitividad por ser un país periférico de la eurozona, y entonces pues sufrimos más que la mayoría de los países del mundo la crisis pasada. En este caso la sufriremos, pero mucho menos. No tenemos, ¿por qué? Porque no tenemos un gran superávit comercial y la mayoría de nuestras exportaciones van hacia la Unión Europea. Termino esta reseña sobre la coyuntura económica destacando que, en mi opinión, los bancos centrales europeos ahora tienen muy poco que aportar, a pesar de que el mercado les valora mucho. Hace 10 años, cuando había un credit crunch, es una falta de crédito, actuaban como prestamistas únicos, intentaban liquidez y bajaban tipos de interés, algo muy útiles porque era justo lo que faltaba, crédito. Esta vez no hay falta de crédito, pero nos siguen dando la misma medicina. Y llega un momento en el que esa está contraproducente en algunos aspectos, como los bajos tipos de interés en Europa, que lo único que hacen es incrementar la desconfianza y expulsar a los inversores que quieren prestar a las empresas a un tipo bajo pero positivo, porque no pueden, están en tipos de interés negativos. Con esto termino esta breve reseña de la coyuntura económica actual. Sigo explicando por qué estos aspectos macro han afectado a los mercados primero y, en segundo lugar, cómo han afectado al fondo. A los mercados han afectado, empiezo por el lado negativo, la guerra comercial y el Brexit, generando incertidumbre, como decía, mucha de ella muy a corto plazo, y han hecho bajar sobre todo a los valores que pertenecen a sectores etiquetados como cíclicos y a las empresas de pequeña y mediana capitalización. Y estas porque están menos endeudadas y son las menos beneficiadas por los bancos centrales, porque lo que más ha movido los mercados este año han sido los bancos centrales. Y con su apoyo monetario, con su política monetaria expansiva, lo que han hecho ha sido, en primer lugar, hacer subir muy fuertemente a los bonos, a pesar del elevado precio al que cotizaban, por 3 motivos. Porque ya no suben tipos, segundo, porque los tipos han bajado, y tercero, como activo refugio. Como activo refugio también hacen que muchos inversores compren los bonos. Entonces, a pesar de sus bajos tipos o negativos, se han ido todavía más bajos o todavía más negativos. En segundo lugar, las empresas
tipo utilities eléctricas muy endeudadas. ¿Por qué? Porque estas dependen mucho de sus costes financieros. Y al bajar los tipos y al aumentar las expectativas de los inversores de que en más tiempo van a estar los tipos bajos, se sostienen unas valoraciones más elevadas. Aunque ya estaban elevadas, se sostienen unos múltiplos superiores. Y en tercer lugar, han subido, esto es lo que ha hecho subir a los índices bursátiles, las empresas de gran capitalización. Me refiero, por ejemplo, a empresas tipo Nestlé, Danone, Louis Vuitton. Al final, muchos de los inversores que invierten en ellas ya no quieren invertir en su deuda, puesto que da intereses negativos. Prefieren invertir, aunque sea a precios muy, muy altos, por un 1% de dividendo. Y bueno, ese es el cambio que ha provocado un alza también en estos mercados. Por eso han subido tanto la renta fija como los índices de renta variable. ¿Qué ha ocurrido en Avantage Fund? Pues como había dicho, el efecto ha sido negativo. ¿Por qué? Esto es lo importante. ¿Por qué en Avantage Fund se ha comportado distinto? Porque tenemos muchas empresas de pequeña y mediana capitalización, porque son las que mejor cumplen con nuestro primer requisito, que es la alineación de intereses entre directivos y accionistas. Además, tenemos muchas empresas de sectores etiquetados como cíclicos, que luego llevan otro tipo de comportamiento y no evolucionan igual que los de su mismo sector, pero están en esos sectores. Y estas también se han comportado mal, aunque estaban baratas, se han abaratado aún más por la incertidumbre generada. Y esto es sobre todo lo que más ha hecho bajar al fondo. Pero ¿a ustedes no les ha ocurrido alguna vez que preparan algo para evitar riesgos y eso que han preparado para evitar riesgos luego resulta que es peor, que mejor no haberlo preparado? Pues eso también le ha ocurrido a Avantage Fund este año. Incluso las coberturas han venido mal. ¿Por qué? Porque han subido los bonos y han subido los índices bursátiles y la cartera no, por los motivos mencionados. La ventaja que tiene esto es que de aquí en adelante tenemos las coberturas a unos niveles desde los cuales es mucho más fácil ganar dinero. Destaco que estas posiciones no están solo como cobertura. A largo plazo esperamos ganar dinero con ello. Por un lado, cuando suban los tipos de interés, sea cuando sea, en ese momento desharemos las coberturas. Y en segundo lugar, porque esperamos que las empresas seleccionadas por nosotros con nuestros 3 criterios de inversión a largo plazo lo harán mejor que la media de los índices y por eso tendremos un retorno diferencial positivo. Como os avanzaba antes, quería hablar de una empresa que hemos vendido porque ha dejado de cumplir los requisitos. En este caso se trata de Norwegian Air. Hace un año hablaba de que esta empresa buscaba ser líder en low cost en larga distancia, igual que lo es Ryanair en corta distancia. Y estaba creciendo muy rápidamente y lo hacía rentablemente y gastaba sus beneficios en un fuerte crecimiento. Era una inversión con más riesgo que, por ejemplo, Ryanair, pero también con un retorno esperado superior. ¿Qué ha ocurrido? La demanda, como esperábamos, ha aumentado, pero es que el problema está en que la oferta en el sector ha aumentado más rápidamente que la demanda y eso ha generado un exceso de capacidad que ha hecho bajar los precios y bajar los márgenes. Por eso han quebrado en el último año muchas aerolíneas. Además, estaban hace un año interesados en comprar Norwegian, IAG, la matriz de Iberia, y Lufthansa. Al final no llegó a acuerdo y no se ejecutó tal venta. Por estos dos motivos, la empresa tuvo que ampliar capital y a pesar de las caídas, el fondo acudió. Nosotros seguíamos confiando en la compañía. Hablo de marzo 19, marzo de este año, a pesar de la bajada, porque seguíamos confiando en su modelo de negocio y en su equipo directivo. ¿Qué ha ocurrido después que nos haya hecho cambiar, ¿no? Y un aspecto fundamental es que el máximo accionista, CEO y fundador se jubila repentinamente, sin dejar un sustituto, encargándole al consejo que busque un nuevo CEO que dirija por qué rumbo debe seguir la compañía y dejando de forma interina al director financiero como CEO interino, como consejero interino, que se ha quedado vendiendo
negocios que en otras circunstancias más favorables no vendería, pues para tratar de sacar a flote la compañía. Y esto se ha producido en el momento que ocurrían 3 hechos fortuitos, fortuitos desde nuestro punto de vista de análisis, que también han perjudicado a la empresa. Digo fortuitos porque a diferencia de capacidad del sector, ahí sí que en nuestro análisis podíamos haber hecho más y luego comento. Pero fortuitos han sido que aviones nuevos, los comprados, los haya tenido que dejar en tierra y alquilar otros más viejos, más ineficientes en el consumo de personal, en el número de pasajeros que pueden llevar y sobre todo en el consumo de combustible, que en el largo plazo es muy relevante, y los ha tenido que dejar en tierra y primero, esto está, para alquilar está drenando muchos recursos de la sociedad en un momento muy malo. Parte de ello lo recuperará de sus proveedores. ¿Qué ha ocurrido? Que los Boeing Dreamliner los ha tenido que dejar reparando porque los motores Rolls-Royce de los mismos fallaban. Y le estuvieron reparando unos meses y después volvieron a fallar. Es un problema que no se ha solucionado todavía. Tampoco se ha solucionado, más importante todavía, lo de los aviones Boeing Max. Esto sí que ha salido en prensa, probablemente lo conoceréis más, y es lo que ha ocurrido a raíz de los 2 accidentes de aviación que ha habido a principios de años. Han dejado en todo el mundo estos aviones, que son los más nuevos y eficientes de la gama de Boeing, en tierra. Y Norway ya tenía muchos y había encargado todavía más. Y por último, llueve sobre mojado, se produce en verano la crisis política en Argentina, que en este caso Norwegian lleva 2 años, un poco más, invirtiendo mucho dinero para realizar vuelos domésticos y desde ahí crear un hub para vuelos transatlánticos por un lado a Europa y a Norteamérica por otro. Y esto, como poco, retrasa la expectativa de generar resultados. En cuanto a qué hemos aprendido de esta inversión, pues respecto a lo primero deberíamos haber visto que no solo la demanda era importante, que podíamos haber previsto que la oferta estaba creciendo muy rápido. Teníamos 2 síntomas. Uno era la escasez de pilotos y otro era la escasez de aviones. Pero bueno, esta inversión la hemos vendido, la hemos sustituido por otras en las cuales pensamos que tenemos muchas más oportunidades de ganar y menos riesgo. Tener en cuenta que aquí, pues en este sector, otras como Thomas Cook ha quebrado hace tan solo unas semanas. ¿Vale? Esperemos que Norwegian no quiebre. Hemos salido, desde entonces ha seguido bajando, pero hemos preferido otros valores. Otros valores como Barón de Ley. Voy a hablar de esta bodega española, que es denominación de origen Rioja, y en la cual invertimos desde el año 2015. Pero ahora el peso en el fondo es mayor. Esta bodega dedica la mitad de su producción a la exportación y la mitad para el consumo nacional. Vamos a ver cómo cumple nuestros 3 requisitos. El primero es que el fundador, CEO y máximo accionista, es la misma persona, es alguien que desde el perfil financiero fue auditor, fue director de inversiones del Banco Unión, también director de inversiones participadas del Banco Urquijo. Llegó a un sector de toda la vida, un sector nada innovador, y lo que hizo es una gestión de la empresa mucho más eficiente, sobre todo desde el punto de vista de la gestión del capital. Algo que en este sector las bodegas están gestionadas por familias, al final que andan por herederos que andan pues en 5ª, 6ª generación y nadie se ocupa de la casa común, ¿no? Entonces, pues aquí el CEO fundó Barón de Ley, compró el Coto de Rioja y después lo que ha hecho es implementarle un muy buen modelo de negocio. Destacamos las ventajas competitivas de sus marcas y la red de distribución nacional e internacional. Y en cuanto al tercero de nuestros requisitos, también pues, cotiza a 10 veces beneficios descontada la caja y consideramos un precio muy razonable. Tener en cuenta que esta empresa puede crecer tanto con crecimiento orgánico, vía mejoras de margen y vía aumento de capacidad, como por crecimiento inorgánico. Tiene una caja muy elevada con la que puede comprar
otras bodegas peor gestionadas y con su capacidad comercial darle un impulso a esas otras bodegas. Pero en este caso me voy a parar en explicar una cosa que creo que debería analizarse en todas las escuelas de negocio, algo muy particular, cómo el CEO, Eduardo Santos Ruiz, consiguió pasar del 26% de la compañía, era el dueño del 26%, a tener hoy más del 90% sin poner un solo euro de su bolsillo en 15 años. Lo ha hecho con los recursos de la propia sociedad y lo ha hecho en dos fases. La primera es recomprando la sociedad acciones propias y amortizándolas, de manera que su paquete accionarial pasaba del 26 a casi el 50. Y la segunda ha sido creando una sociedad a la que ha transferido sus participaciones y esta sociedad se ha endeudado con cargo a ¿qué? Con cargo a las propias acciones y a la caja que ha ido acumulando Barón de Ley, es decir, beneficios no repartidos, beneficios que podía haberse repartido el CEO, pero decidió no hacerlo. ¿Para qué? Para poder lanzar una OPA, para pasar el 50%, necesitaba lanzar una OPA sobre el 100%. Y es lo que hizo a final del año pasado. Y entre final del año pasado y en marzo del 19 ha terminado, alcanzó un 85% del capital y después en verano ha comprado otro 5% adicional. Esta decisión del CEO de pasar en un año de tener 48 a tener el 90% de la empresa es un motivo adicional por el que confiar en la acción, porque el propio CEO, el que más conoce la empresa, el que la ha fundado, prefiere, en lugar de repartirse el dividendo, seguir comprando acciones, ¿vale? Y además, para nosotros, esto es la oportunidad que tenemos es que somos un fondo pequeño, el Avantage Fund es pequeño, porque otros fondos value más grandes han tenido que salirse, porque su participación comparada con la parte que flota en el mercado, con la parte no controlada por el máximo accionista, era muy grande. Y entonces este tipo de inversiones solo las puede aprovechar un fondo pequeño. ¿Por qué digo que es una buena oportunidad? Porque haga lo que haga el CEO, tanto si reparte, una vez que Mazuelo consolide Barón de Ley a final de este año, tanto si reparte la caja en dividendo como si compra otras bodegas y las hace más rentables, al final saldrá beneficiada nuestra participación en el fondo. Barón de Ley es una de las 41 inversiones que tiene Avantage Fund. El año pasado tenía 50. Seguimos en el rango entre 40 y 50, que decíamos que era una diversificación razonable, pero no excesiva. De las 40 inversiones que tenemos, de las 41, 40 estaban ya el año pasado y una es nueva. Veamos cuáles son las 10 primeras de una manera rápida. La primera es Renta 4 Banco, de la cual hablé ya hace 2 años. En la conferencia he escrito y he dado eventos presentando esa propuesta de inversión. Simplemente destaco que sigue creciendo muy rentablemente, tiene cada vez más clientes, mayor cuota de mercado y además hace unas semanas anunció la compra de BNP Personal Investors, de manera que aumentará su número de clientes en un 22% a un precio muy bajo, porque es el propio BNP el que se marcha del negocio y además aprovechará Renta 4 sus economías de escala, porque no pagará hasta que no estén los clientes en la plataforma de Renta 4, dentro de Renta 4, aprovechando su infraestructura ya pagada y realizada, ¿vale? La segunda inversión es Barón de Ley, de la cual ya he hablado. La tercera es Tesla. Esta empresa la comenté el año pasado. Decir que sigue fortaleciendo las 5 ventajas competitivas. Recuerdo la tecnología, escala, red, marca y modelo de distribución. En todas ellas sigue diferenciándose de sus competidores. Además, ha conseguido llegar a plena producción en su fábrica en Estados Unidos
y está teniendo una fabricación y ventas de coches en récords en los 2 últimos años. En China ya está terminando de construir su fábrica, empezará a finales de este año, y también a finales de este año dirá dónde implanta su fábrica europea. Con 3 gigafactories estará logísticamente bien posicionada y se ahorrará la mayoría de los aranceles. En cuarto lugar tenemos a Prim, una empresa española de servicios hospitalarios y ortopedia que está en un sector con un elevado crecimiento, sigue creciendo en todas sus áreas y tiene un dividendo superior al 5%. La quinta es Banca Sistema, una entidad financiera italiana especializada en factoring, descuenta facturas con garantía de las administraciones públicas italianas y además tiene otra línea de negocio de créditos a funcionarios y jubilados italianos. El mercado, en nuestra opinión, no valora correctamente este modelo de negocio y cotiza con un PER de tan solo el 4% y con una rentabilidad por dividendo superior al 6%. La sexta de las inversiones es Bankinter, un banco que supongo conoceréis. Como todos los bancos españoles y europeos, este año han caído mucho en bolsa, pero este banco es diferente. Es el único que crece todos los años en beneficios, en ingresos y en beneficio. El único que cumple con nuestro requisito de compromiso con los inversores. El único, por ejemplo, que no hace esos EREs masivos y millonarios con sus empleados. Destaco que este año han comprado Evo Bank y también en línea directa aseguradora sigue pesando, contribuyendo muy positivamente en su balance. La séptima de las inversiones es Irish Continental Group, una empresa irlandesa de transporte marítimo de personas y mercancías entre Irlanda y Reino Unido, Irlanda y Francia, Irlanda y Países Bajos. Está muy afectada por el miedo al Brexit. En nuestra opinión, ocurra lo que ocurra, el comercio entre Irlanda y Reino Unido va a seguir estando, aunque haya un pequeño bache durante unos meses. A largo plazo, el posicionamiento de Irish Continental Group tiene valor, en nuestra opinión, además de cotizar por estos motivos a unos múltiplos muy bajos. La octava de las inversiones es MTI Foods, una compañía canadiense que gestiona decenas de cadenas de restaurantes de comida rápida en Estados Unidos y en Canadá. Al final ha ido creciendo orgánica e inorgánicamente y sobre todo su ventaja competitiva está en su tamaño, puesto que tiene un poder de negociación mucho más grande, tanto con proveedores como con franquiciados, además de poder gestionar dentro del grupo mucho mejor los recursos y dirigirlos a donde más rentabilidad le dan. Por supuesto, también está dirigido por su CEO, tiene aproximadamente el 20% del capital. La novena inversión es en Rovi, una empresa farmacéutica española de la familia López Belmonte, que sigue creciendo tanto en ventas como en el desarrollo de sus fármacos. Tal es así que la propia familia, a pesar de tener ya un 62%, ha incrementado, tenía ya un 62%, ha incrementado todavía más su inversión, un 63%, pero son 10 millones de euros adicionales en la propia compañía de su bolsillo, porque ve que esto está funcionando muy bien la compañía. Y termino con Andritz, una empresa austríaca industrial que fabrica máquinas de fabricación de papel para las papeleras a nivel global. Tiene un posicionamiento competitivo muy bueno, puesto que fabrica máquinas de papeles especiales que cada vez tienen mayor demanda y además está en una situación de oligopolio, puesto que solo son 3 proveedores para un montón de papeleras a nivel global y esto hace que tenga mucho poder de negociación. No quisiera terminar la conferencia sin antes agradecer de verdad a todos los inversores que seguís confiando en nosotros y también recordaros cuál es la situación actual de Avantax Fund.
La cotización ha caído un 12,5% por razones macroeconómicas, como decía, por invertir en empresas de pequeña y mediana capitalización y en empresas que pertenecen a sectores etiquetados como cíclicos. Sin embargo, los negocios van bien, crecen cada vez más, cada vez tienen más clientes y mayor cuota de mercado. Esta divergencia no puede continuar indefinidamente. Cuando la cotización baja, cuando la cotización de las acciones baja, pero los negocios cada vez valen más, hay una oportunidad de inversión. Muchas gracias. Ahora pasamos al turno de preguntas. Empezamos, no sé si los asistentes quieren realizar alguna pregunta y después, si no, damos paso a las que vienen de Internet. ¿Alguien se anima? Aquí, Silvia. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo quería preguntar, ¿el fondo invierte en materias primas? En materias primas directamente físicas, no. En empresas que fabrican materias primas, en la mayoría no, algunas sí. Por ejemplo, podríamos hablar de ENCE, que fabrica celulosa, pero no es un fondo que invierta mucho en materias primas. ¿Alguna otra pregunta entre los asistentes? No sé. Vicente, a ver, ¿hay alguna? Ah, vale, perdona, que no la había visto. No sé si me escuchas. Sí, acércate. ¿Me escuchas? No. Bueno, ¿me escuchas así? Sí, no, pero debería funcionar el micrófono para que ahora ahí es vale. para que se oiga opinas? online. Te quería preguntar qué opinas de los bulos de la japonización de Europa con el tema de los tipos bajos en el mercado, que parece que van a prosperar durante 4 o 5 años. ¿Qué opinas de los datos de los PMIs a la baja y que esta situación se pueda extender en el tiempo y haya una recesión y no haya una política monetaria adecuada a este tipo de recesión, ¿no? Es decir, que los tipos sigan bajos, que siga habiendo un quantitative easing en Europa y en Estados Unidos, y eso cómo puede afectar a la demanda de los servicios y a la japonización, por tanto, de... Vale, sí, perfecto, entendía la pregunta. Muy bien, muchas gracias. Respecto a la caída de la confianza, como comentaba antes, se debe principalmente a factores macro. No he comentado que que la salida de esa crisis como sí he dicho, que sería solo con un acuerdo y generando confianza para los agentes, pero a diferencia de la de hace 10 años, en el momento que ese acuerdo se produzca, sería muy rápida, tanto en los mercados financieros como en la economía, porque todo el mundo tendría claro qué es lo que tiene que hacer. No es necesario un proceso largo. Otra pregunta distinta es el tema de la japonización y tipos bajos durante muchos tiempos. En Japón no ha funcionado esa receta, no se puede querer arreglar todas las enfermedades de la economía con la misma medicina. Sirve para algunas cosas, para otras no. Y se ha demostrado que cuanto más bajos son los tipos negativos, más expulsas a los inversores privados del mercado. Si un banco central tiene que actuar de prestamista último, está bien, pues es un momento en el que nadie más le presta, pero lo que no puede quedarse es de prestamista único. Decir, oye, los demás no prestéis, que el único que crea dinero nuevo para inyectarlo en la actividad económica soy yo. No se canaliza el ahorro hacia la inversión, ¿vale? Es algo que no puede, que es insano, por así decirlo, porque destruye los incentivos lógicos que tienen los inversores, por un lado para prestar, pero más adelante también para montar empresas. Y esos tipos de interés negativos, por otro lado, está demostrado que no generan confianza, ¿vale? Y bueno, ¿cómo saldrán de ahí? Pues probablemente
con políticas fiscales de otro tipo y probablemente volvamos a momentos de mayor inflación, puesto que toda esta inyección monetaria que ha habido tendrá su efecto. Al final es más dinero salido de la máquina de imprimir, de una manera o de otra. Vale. ¿Había una pregunta más por aquí? Hola, buenas tardes. Yo quería preguntar cómo afectan los aranceles de Estados Unidos al vino, teniendo aquí varón de ley. Luego, la incertidumbre que hay política en España con nuevas elecciones y con todo el tema de Cataluña, también creará incertidumbre en las inversiones en España, ¿no? Sí. A ver, empezando por la primera, varón de ley, de lo que exporta, exporta un 2,5% de su producción a Estados Unidos, la mayoría es a Europa. Otra cosa, entonces los aranceles que están anunciados para final de este mes del 25%, pues les afecta, pero en menor medida. Tiene otros muchos mercados a los que ir y que todavía no tiene desarrollados, pues porque va eligiendo primero los que considera más adecuados. Más le afectaría el Brexit. Sin embargo, en el Brexit en Reino Unido es más difícil que empecemos con unos aranceles demasiado altos. Enseguida supongo que habría un acuerdo de libre comercio o algo similar, o se extenderían las condiciones de comercio actuales. El Reino Unido representa un 9% de sus ventas. En cuanto a la situación económica española, la parálisis de gobierno, en mi opinión, no es mala, no genera ninguna incertidumbre. Lo que hay es lo que hay, y para los bancos, para las empresas, nada cambia. Lo que sí que puede generar más incertidumbre o desazón es que pueda llegar al gobierno un partido o un grupo de partidos que vayan a hacer determinadas políticas, y en función de qué políticas sean, pues los agentes la consideran mejores o peores. Pero el no tener gobierno en esta situación en sí no es malo. Lo que cambia es cuando cambias las reglas, o sea, lo que afecta a la economía es cuando cambias las reglas del juego. Y, por supuesto, cuanta más certidumbre durante más tiempo aclaras a todos los agentes, cuando más certidumbre hay, mejor para la economía. Y el conflicto, o problema o situaciones en Cataluña, pues también, en tanto en cuanto genere problemas en las empresas, afecta a la economía y a las empresas. Si se queda a nivel político de debate, pues no. Pero, en mi opinión, no creo que sea por ahora muy relevante. Son más relevantes la incertidumbre de las empresas. Si una empresa monta una fábrica nueva o no la monta, aunque sea dentro del territorio nacional, no es tanto por la incertidumbre política española como por la situación política internacional. Bueno. No sé si ya pasamos a las preguntas de Internet. Vale. Aitor pregunta, ¿por qué motivo eligió las acciones de Grifols A y no las B? Dice, muchas gracias por la exposición y por el trabajo, y aprovecho para decirle que me está gustando mucho la charla. Bueno, muchas gracias. Es una buena pregunta, porque hay muchas compañías en el sector que tienen acciones A y B, y la diferencia es que unas tienen derecho a voto y otras no. Las que no tienen derecho a voto cotizan más baratas y suelen pagar una rentabilidad por dividendo superior. Nosotros, por exigir un compromiso de la dirección con los accionistas, es decir, por querer tener alineados los intereses, en eso valoramos mucho esos derechos políticos. Al final, si hay una compra de la compañía, un cambio de control, las empresas por las que se van a pegar, los títulos por los que se van a pegar para comprar van a ser aquellos que tienen los derechos de voto. Y en esa situación preferimos pagar un poco más, pero tener los derechos de voto. ¿Vale? En esa y en alguna otra que también invertimos en acciones con derecho a voto. Cuando sé que hay otros inversores que dicen, no, a mí cuanto más me paguen dividendo, mejor. Preferimos un poco menos,
pero que en circunstancias que no están contempladas en los papeles, pero que al final son fusiones, son cambios de control, pues al final las que suben y se disparan unas porque tienen ese derecho son las que tienen el voto. Hay una pregunta de David a través de YouTube. Dice, ¿cómo cree que puede afectar la distorsión monetaria en la escala de distribución de las inflaciones esperadas? A ver, lo que está claro es que la inflación no se genera en cuanto se le da a la máquina de imprimir. La inflación se genera tanto por desconfianza en la divisa como por expectativas de crecimiento. Y al final esto tarda en llegar y en calar a la economía. Los ciclos de la inflación son normalmente más largos que los ciclos económicos, pero al final llegan y pueden llegar o poco a poco o de golpe. Y bueno, ahora mismo lo que ha ocurrido es que todos los bancos centrales están dándole a la máquina hasta que alguien se dé cuenta. Que alguien se dé cuenta es muy relativo, porque evidentemente hay un montón de avisos por un montón de agentes económicos diciendo esto es así, pero habrá un momento en el que de repente la confianza en las divisas cae y la inflación sube muy, muy rápidamente, o bien que haya una recuperación económica, por lo menos en ese caso recupera desde los bajísimos niveles actuales. Y teniendo en cuenta que los bancos centrales tienen pólvora ilimitada para crear inflación. Pueden dar a la máquina todo lo que quieran, pueden comprar todos los activos que quieran, pueden meter en el mercado todo el dinero que consideren. Si nosotros aceptamos ese dinero, es cosa nuestra. Ese es el punto. Es a largo, no lo sabemos, pero no es algo inmediato y no sabemos cuándo se va a producir exactamente. También por este canal, a raíz del comentario que hacías de que muchas empresas de calidad habían subido mucho por esa rentabilidad por dividendo del 1%, que parece suficiente en un entorno de tipos negativos, dice, ¿se asume entonces una pérdida de capital al realizar estas inversiones sin analizar más esas tomas? A ver, no, esas inversiones no se asumen una pérdida de capital, depende cómo vayan, son como todas las demás. Al final, una empresa que vende yogures, pues dependerá de sus ventajas competitivas. Si va a venir otro y va a vender más yogures que él, si va a poder mantener sus márgenes, si va a poder crear nuevos mercados o no. Esas empresas podrán ir bien, pero hay riesgos hay un riesgo muy alto de que aun yendo regular o yendo bien, la cotización caiga mucho desde los niveles en los que está, simplemente por compresión de múltiplo, desde PER 30 a PER 15 pierdes un 50%. Y bueno, es un riesgo muy alto para alguien que considera una inversión como un bono. Como ya no me dan el tipo de interés negativo, me doy el 1% de cupón. Y luego las empresas no están para siempre. Todas evolucionan, todos los modelos de negocios tienen su fecha de caducidad, por eso tiene que estar la alineación de intereses de directivos y accionistas. Cuando las cosas vayan cambiando, tienen que ir tomando las decisiones adecuadas, no dejándolas pasar porque me canibalizan los resultados del trimestre que viene. Tienen que estar encima. Y eso es algo por lo que nosotros pues, pagamos dinero, pagamos porque haya compromiso de directivos con accionistas. Pregunta Carles Ventura, ¿qué previsión haces a día de hoy de la renta fija? La renta fija mala. Al final, en renta fija corto, es evidente. Vamos a ver, ¿cuántos de esta sala invertís en letras del tesoro con tipos negativos? ¿O en bonos del tesoro con tipos negativos? ¿O en depósitos con tipos negativos? ¿Hay alguien? ¿Hay alguien de los que nos esté oyendo en internet? Seguro que no. ¿Vale? ¿Por qué están invirtiendo en fondos que invierten en esos tipos de productos? Por desconocimiento. Por desconocimiento van a perder dinero. Si son bonos a corto plazo, van a perder dinero porque la rentabilidad menos los costes del fondo van a ser superiores. Y ese es un motivo por los que un fondo mixto flexible como es Avantage Fund no invierte casi en renta fija, salvo alguna excepción muy puntual con rentabilidades pues, en dólares y superiores al 7%. Bueno, y bueno, pues es ese. Y los bonos a largo, pues si tienen el riesgo adicional de que cuando suban los tipos de interés, pues pierden mucho más rápidamente. Si ahora han tenido muchos inversores invierten en renta fija por la rentabilidad pasada de los fondos.
Pero eso es a costa de rendimientos venideros. En cuanto se dé la vuelta, pues no digo que vayan a perder la mitad de su inversión, en absoluto, pero que para lo que ellos esperan que es la renta fija, no les va a dar un retorno fijo y razonable, les va a dar un rendimiento lo más probable negativo. Esa es mi opinión. Has comentado a partir de Norwegian el tema de aerolíneas. La pregunta dice, ¿van a seguir las quiebras? ¿Va a haber concentración? ¿Quién va a ser el actor más beneficiado? Sí, es un sector que está cambiando mucho. Históricamente era un sector muy poco rentable porque cualquiera con una aerolínea con 4 aviones y entre pocos puntos podía ser rentable, ¿no? Con las barreras de entrada eran muy bajas. Cada vez hacen falta un tamaño mayor, ¿no? Que era lo que estaba persiguiendo Norwegian, lo que ha conseguido Ryanair, ¿vale? Y lo que se está ocurriendo es que se están concentrando las aerolíneas. Han quebrado en el último año un montón de aerolíneas pequeñas, tipo SAS, Primera Air, Germania, ha quebrado Thomas Cook, esa no era tan pequeña, pero era muy antigua, más obsoleta en sus sistemas, y no se ha adaptado lo suficientemente rápido. Al final, en este sector cada vez más hace falta tener un tamaño para ser eficiente y por eso Ryanair, por ejemplo, que es la más eficiente en Europa, ha entrado en todos los mercados nacionales. Necesitas tener muchos vuelos para conseguir gestionarlos con mucha eficiencia y además de otras sinergias en tecnología y en otros aspectos. En Estados Unidos están mucho más concentradas y en Europa probablemente vayamos hacia la concentración. Y por eso a Iberia tenía mucho sentido para Iberia comprar Norwegian. Pero bueno, se echó para atrás, no llegaron a un acuerdo en precio. En principio fue porque el CEO no quiso vender y ahora ¿quién le dice al CEO? Oye, habrías vendido y te habrías hecho millonario de haber vendido, y él decidió que no. Y se le torció el mercado, se le torció y le ocurrieron unas cuantas cosas fortuitas y a ver cuánto recupera. Y la última es mía en realidad. ¿Qué tiene que pasar para qué? Porque esa diferencia en valoración que decías entre sectores industriales y compañías más parecidas a un bono que se ha extendido tanto, ¿no? Pero ¿qué crees que tiene que pasar para que deje de pesar tanto esa coyuntura y se dé la vuelta a esta situación de mercado tan polarizada entre valores caros y valores baratos? Pues tiene que pasar el tiempo y las empresas empezar a presentar resultados. Es que lo normal, otros años, con unos factores macro, los que sean, en los periódicos, salen mucho y que tienen mucha relevancia, pero mueven el mercado un día o una semana, pero no de continuo. Al final, una empresa que va bien y que multiplica sus beneficios, multiplicará el valor de las acciones. Una empresa del sector que sea, aunque venda yogures, que quiebre, sus acciones valen cero. Entonces, son los propios resultados de las empresas, la propia evolución de los negocios, la que va poniendo en su sitio las valoraciones. Y si hay menos ruido político, mejor, porque cuando no hay nada y todos se aburren, pues miran un poco las empresas. Pero bueno, eso es un poco... No sé si queda alguna otra. Sí, acaba de llegar otra. Dice, ¿cuánto ha afectado la pérdida de partícipes al fondo? Es decir, ¿qué parte de las pérdidas de este año obedecen a desinversiones de cartera por salidas de patrimonio? Pues la verdad es que no cambia mucho las oportunidades de ganar o perder dinero con las entradas y salidas del fondo. El fondo tiene ahora mismo más o menos tiene la mitad de patrimonio que hace un año, pero más del doble que hace 2 años, ¿vale? Eso a nosotros nos hace comprar y vender posiciones. Pero como son todas empresas cotizadas, al final lo que hacemos es ir gestionando y buscando ir quedándonos con aquellas que tienen mayor capacidad de revalorización hacia adelante. O sea, sería muy difícil decir que estos 2 años había habido unos costes internos de comisiones más altos que el que podríamos tener en una situación normal. Sí, es cierto. Nosotros, por vocación, porque las empresas se mantienen durante un montón de tiempo, tenemos una rotación muy baja, de las más bajas del mercado. Pero si hay entradas y salidas, tienes que hacer operaciones. Pero ahora, ¿que esas operaciones hayan venido mal? Pues depende, porque si vamos vendiendo de las que van quedándose con el valor y son más difíciles de comprar ahora, pues espérate, a ver si ha ido bien o ha ido mal. Ese es un poco nuestro punto de vista.
No hay más preguntas. Si no hay más preguntas, pues por todo, daros a todos... una última pregunta allí. A ver. Al final. Sí, yo quisiera saber cuáles son los motivos intrínsecos por qué mantienes Tesla con tanto apoyo, porque parece ser que hay bastantes nubarrones. ¿Hay bastantes? Nubarrones. Nubarrones. Bueno, al final Tesla lo que tiene es una proposición de valor muy diferente al resto de los fabricantes. Es una compañía nueva que entra como gran referente del coche eléctrico. Tendría un problema si no se desarrollase el coche eléctrico. Si se desarrolla, pues parte con una ventaja competitiva muy grande, puesto que está haciendo los coches eléctricos más eficientes, los que tienen el mejor sistema de autoconducción y tiene la marca de ser el primero en calidad que llega, porque ha entrado por el sector alto, pareciéndose los Teslas a los Lamborghini, pero ha ido bajando y cada vez para hacerlos de mayor, pues eso, coches de mayor producción, para más clientes. Y en esto tiene las 5 ventajas que comenté el año pasado, tecnológicamente está muy por delante de los demás, ha conseguido la escala necesaria para ser rentable, y si no lo es porque está invirtiendo en seguir creciendo más, si no sería ya rentable con lo que tiene. Tiene la mayor red de supercargadores y al final y cada vez más de talleres, y ahí tiene muchas piezas propias y mucho margen que puede ganar. Tiene la mayor red de coches circulando con sistemas de inteligencia artificial para seguir aprendiendo a conducir solos mejor. Cuantos más coches produce, por eso está fomentando los coches con menor margen, más baratos, porque quiere tener muchos coches circulando, y eso hace que vaya a ser el primero en tener un sistema de autoconducción mejor. Además de que es una empresa nueva y se puede adaptar a las nuevas circunstancias. Estamos en un sector muy cambiante, y si lo comparamos con los de las demás compañías, con los conflictos de interés que tienen entre directivos y los grandes que van y lo que tardan en moverse, si lo comparamos con Tesla, cuando tiene un problema lo afronta y a los 2-3 meses te viene con la solución, vale que ha tenido un problema y ha tenido una mala imagen en un periódico, pero después ha buscado la solución. Eso no te lo resuelven en esa velocidad ninguna de las demás compañías. Tendría que saber qué nubarrones tienen en la cabeza para contestar más específicamente, pero al final por resumirlo, es una empresa que tiene todo el viento a su favor para coger una parte muy grande de cuota de mercado en cuanto a coches eléctricos de alta gama se refiere, ¿vale? Y tiene los intereses muy bien alineados con el fundador. El fundador también en parte puede ser el consejero delegado, que es Elon Musk, puede ser amenaza para la compañía, a veces por sus actitudes extravagantes, pero cada vez va aprendiendo un poco más, actúa como un adolescente en eso y va haciéndole, parte él, parte se lo van haciendo todos los demás, pues está al cargo está dirigiendo una empresa muy grande y pues esperamos que la compañía siga yendo bien. O sea, no sé si quiere repreguntar con algo concreto que piense que vaya a ir mal, pero la vemos sinceramente muy bien. Vale. Una más, terminamos, la última, y ya aunque entren más, pues decir que ya la responderemos más adelante, contestaremos a todas las que entren después. Dice, si la renta fija no tiene buen futuro y la renta variable está ahí en peligro con la amenaza de recesión, ¿qué caminos aconseja en un perfil moderado? En un perfil moderado. Pues al final lo que hacen... No, pero lo que hacen lo que hay que hacer es invertir con sentido, no invertir en la renta fija aunque te vaya a dar negativo una parte
para compensar pues, posibles vaivenes de la renta variable. Es decir, lo mejor, en mi opinión, sería no invertir directamente una de las partes, el que sea más conservador, más parte, el que sea menos conservador, menos parte, e invertir en activos de riesgo que considere razonables, otra parte. Y cada uno, pues esto. Pero no es una estrategia mixta de tanto, sino, sobre todo el lado de la renta fija, dejarla sin invertir. Es que si está el Banco Central haciéndolo a unos niveles que no son razonables, pues que siga él, pero no se le puede seguir. Vale, bueno, terminamos aquí. Daros las gracias a todos por la asistencia, a los que nos seguís en internet, y animaros a que si tenéis cualquier duda, por favor, contactar con nosotros. Estaremos encantados de explicarlos. Buscaremos la manera, escribirnos para que hable yo con vosotros, os explique qué estamos haciendo, por qué. Entendemos que cuando el fondo no va durante un tiempo lo bien que iba otros años, pues genere dudas, pero para eso estamos, para explicarlo, y estamos a vuestra disposición. Muchas gracias.